Bienvenidos, familia, a este estudio sistemático de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Génesis. En esta ocasión vamos a leer y a estudiar los capítulos 32, 33 y 34. En el capítulo 32 se habla de la preparación de Jacob para encontrarse con su hermano Esaú, finalmente, y la lucha que tuvo con el ángel en Peniel. Y el capítulo 33 sobre finalmente el encuentro entre estos dos hermanos. Recuerden que Saúl lo amenazó de muerte después de la muerte de que muriera, después que muriera su papá, y efectivamente Isaac murió. Y el capítulo 34 sobre la venganza por la deshonra de Dina. Recuerden que es la única hembra de todos los hijos de Jacob, como el capítulo 34 presenta cómo fue deshonrada y vengada por sus hermanos. Así que le invito para tener esta oración y pedir la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre, dirígenos en esta hora, que podamos ser instruidos de cómo tú te manifestaste en este tiempo histórico, bíblico, en la vida de tus hijos, de tu pueblo, y de igual modo te manifiestas en este tiempo para proteger y para bendecir. Dirígenos en este estudio, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos, le invito para que me acompañen y con sus Biblias. Yo hoy voy a utilizar la nueva versión internacional 2017 y usted allí la Biblia que tenga en mano. Vamos a leer y estudiar el capítulo 32 del libro de Génesis. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanajim. Mahanajim. En esta versión 2000, Reina Valera 2000 dice Mahanaim, ese versículo 2, ese lugar que llamó Jacob. Versículo 3 dice, luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, tu siervo Jacob nos ha enviado a decirte que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Te manda este mensaje con la esperanza de ganarse tu favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con tu hermano Esaú y ahora viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. Si hubo una noticia que puso a temblar a Jacob fue esta, que Esaú no venía solo, no venía con sus esposas o con sus hijos, venía con 400 hombres. Noten la estrategia de paz de Jacob, que envía a sus siervos, a sus criados, y les ordena que le den este mensaje de paz a su hermano Esaú, que ha estado viviendo en casa de Labán, que su familia, y ahora tiene vaca, tiene asnos, tiene ovejas, tiene esclavos, tiene esclavas, y te manda este mensaje, dice, con la esperanza de ganarse tu favor. Así que, sin duda, Jacob no venía con la actitud de tener que pelear o defenderse de su hermano. Sin embargo, noten que Esaú se queda en silencio, no dice ni sí ni no. Lo que sí ven los siervos es que viene con 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo, ¿están viendo? Mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, con las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Así que dividió la compañía con la que él andaba en dos grupos. En un grupo estaban allí los más fuertes, estaban sus hombres más capacitados, y en otro grupo estaban, me imagino, pues sus mujeres, con la intención de que si ataca un grupo que quizás se iba más al frente, pudiera entonces el otro grupo escapar. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Están viendo aquí este reconocimiento de Jacob. Está reconociendo que engañó a su papá,
que engañó a su hermano, está reconociendo que no es perfecto, que ha cometido errores, que ha pecado. Y dice, yo no soy digno de este privilegio. Eso nos hace recordar qué cosa, el hijo pródigo. Yo no soy digno de tanto privilegio. Estoy reconociendo mis pecados. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Muchas veces no entendemos a Dios, porque Dios no, en este caso, Dios le ordenó, Dios envió a Jacob a casa de su parentela, de su familia, y inevitablemente se iba a encontrar con Esaú. Y entonces Jacob se pregunta, Señor, pero ¿por qué me enviaste aquí? ¿Por qué me pediste? ¿Por qué dirigiste mi camino hasta este lugar? Tú sabiendo que mi hermano tiene estas intenciones de quitarme la vida y posible que me mate y que me mate a mis esposas y a mis hijas y a mis hijos. Eh, y Jacob no es el único que ha tenido esta experiencia. Muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano eh, nos cuestionamos a Dios, ¿ah? Eh, ya sea consciente o inconscientemente. Cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué abriste esta puerta? ¿Por qué hiciste aquello? No sabía, Señor, que yo me iba a encontrar con este problema en el camino. Al tú enviarme en esta dirección, y claro que Dios lo sabe todo. Dios tiene todo planificado y mira el pasado, el presente y el futuro. Lo único que nos queda a nosotros es confiar en Dios, confiar en Dios. Si Él te envía a algún lugar y se te presenta un problema, un peligro, un obstáculo o obstáculos, pues Él lo permite para que sirva de preparación para tu destino, para que puedas enfrentar las cosas de la manera como Dios quiere que tú la enfrentes. Pero aquí vemos a un Jacob intercediendo, intercediendo por él, intercediendo por su familia, intercediendo por su hermano también, para que no termine esto en un conflicto y un derramamiento de sangre. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Noten que si Jacob tenía la posibilidad de regalarle o de donarle esto a su hermano Esaú, esta cantidad de cabras y de ovejas y de carneros y de novillos y de asnas y asnos, era porque tenía mucha posesión, tenía muchos animales. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo, id delante, pero dejad un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para mi señor Esaú, que de sus ganados te manda tu siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando os encontréis con Esaú, le diréis todo esto y añadiréis, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Interesante. Esta es una estrategia muy inteligente, una estrategia de paz, lo que le llaman una estrategia de paz, para apaciguar la ira, el enojo de la persona, con regalos, en este caso, los distintos animales del ganado que Jacob le iba entregando a su hermano Esaú. Claro que cuando una persona viene muy airada, no hay nada en este mundo que apacigüe su enojo, su ira, su cólera, más que la mano de Dios, la intervención divina. Muchas veces queremos
resolver las cosas con una estrategia humana. Pero realmente quien tocó finalmente el corazón de Esaú y trajo paz entre estos dos hermanos eh, fue Dios, no fueron los animales, no fueron los regalos que le entregó Jacob, eh, fue Dios, la intervención divina. Y claro, ahí no estoy hablando en contra de las estrategias humanas, hay estrategias que son muy interesantes, muy inteligentes, que aportan, pero no es el factor predominante, no es el factor principal, es lo que quiero decir. Es Dios, es el Espíritu Santo el que convence los corazones, el que transforma, el que trae la verdadera paz. Versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Aquí se introduce en la historia un acontecimiento muy interesante. Una lucha. Jacob pensaba que iba a tener que luchar con su hermano Esaú y ahora se encuentra luchando con otro, con un hombre, se describe aquí. Antes de luchar con quien él pensaba que iba a tener que luchar porque no quería, se encuentra ahora luchando en medio de la noche, solo, a oscura, con un hombre. Y dice el versículo 25, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Este es el versículo más importante de todo el capítulo 32. Este hombre, este ser, dice, suéltame porque ya está por amanecer. O sea que esta ha sido una lucha de horas hasta que está de repente amaneciendo. Este ángel, como se describe aquí, este hombre dice, suéltame que ya está por amanecer. Y Jacob responde, no te soltaré hasta que me bendigas. Noten que en un momento Jacob se da cuenta que con quien está luchando es con un ser espiritual, un ser divino. Y la lucha no es una lucha violenta para destruir, sino para reconstruir, para bendecir. Él está pidiendo, él está luchando por una bendición. Cuando tú luchas con una persona, es para defenderte o para atacar o para destruirte o para destruir a la persona o para neutralizar a la persona de alguna forma. En este caso, Jacob está luchando, esto es una lucha extraña porque es una lucha, tú estás luchando con una persona para que esa persona te bendiga. Y esa es nuestra lucha con Dios. Nuestra lucha no es con armas, ni con los puños, ni con almas de destrucción. Nuestra lucha es espiritual, un aferramiento a Dios para que Dios pueda bendecirnos en nuestro caminar con Él. Nuestro caminar con Dios es una lucha, en el sentido de que enfrentamos tribulaciones, persecuciones, ataques, pruebas, pero nos mantenemos aferrados a un Dios que nosotros no entendemos del todo y que permite cosas en nuestras vidas para que podamos crecer espiritualmente y formar un carácter a prueba de fuego, un carácter fortalecido para su honra y su gloria y que nos ayude a nosotros a alcanzar la victoria en esta tierra hasta que finalmente Jesús nos lleve a un puerto seguro. Miren el versículo 27. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Miren aquí el cambio de nombre. La transformación aquí fue tan grande, lo mismo que sucedió en el caso de Abraham. Dios le cambia el nombre a Abraham. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos a Saulo en el Nuevo Testamento y cómo su nombre ahora cambia y le ponen Pablo. Es una transformación total y completa que involucra también el cambio de un nombre. Vemos aquí entonces
que se le dice a Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, en otras palabras, con quien Jacob está luchando es con Dios. Dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Y Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Ve? Jacob está confirmando que estuvo peleando ese hombre, ese ángel, era el mismo Dios con quien Jacob estaba peleando. Claro, claro, es como cuando un hombre adulto, un papá, deja que su niño pequeñito de 2 años pelee con él y le pegue así en el pecho con el puño. No es una lucha realmente, porque si Dios hubiera querido, le hubiera dislocado mucho más que la cadera, las coyunturas y lo hubiera lastimado con un solo dedito. Pero somos como niños delante de Dios, niños jugando con su papá. Y en este caso, Dios mira la intención del corazón de Jacob y cómo él busca realmente ser bendecido honestamente. Y finalmente Dios le dice, sí, tú has luchado con el hombre, tú has luchado con Dios, tú has vencido, has pasado esta prueba y te voy a bendecir. Y entonces Jacob reconoce, oye, yo he visto a Dios cara a cara, he visto a Dios, eso significa Penuel, yo he visto a Dios y todavía sigo con vida. Y cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, y cuando salió el sol, a causa de su cadera dislocada, iba renqueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Interesante. Esta historia continúa en el capítulo eh, 32, versículo 1. Dice, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos, colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Miren, interesante cómo continúa con esta estrategia de paz. Se iba inclinando hasta el suelo y lo hizo 7 veces mientras se iba acercando. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. El versículo 4, presenta finalmente el encuentro entre Esaú y Jacob, un encuentro de perdón, de reconciliación, de unión entre dos hermanos que no eran perfectos, ninguno de los dos eran unos santos, ninguno de los dos estaban libres de culpa. Sin embargo, llegaron y se abrazaron, se besaron y se reconciliaron. Luego Saúl alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Saúl, yo tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. ¿Ven? ¿Ven lo que le dije? No fueron los regalos los que realmente conmovieron el corazón de Saúl, porque Esaú, por su parte, tenía posesiones, tenía animales, tenía riqueza. Realmente fue Dios el que trabajó en el corazón de estos dos hombres. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré.
Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor, debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas y vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar? Contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso ese lugar se llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en Canaán y acampó frente a ella. Y luego por 100 monedas de plata les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su tienda. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Interesante allí cómo finaliza esa historia, ese encuentro entre Jacob y Esaú, su hermano, y cómo Dios permite una reconciliación y lleva la paz. Pero muy interesante el encuentro que tuvo Jacob con Dios y la lucha en el capítulo 32 y cómo su vida es transformada, un nuevo hombre, un nuevo nombre, Israel, ¿verdad? Cuando hablamos de Israel, bueno, este es el padre de Israel, de los israelitas. Eh, Aquí en el capítulo 34, la historia bíblica hace un paréntesis para hablar sobre, que se habla muy poco, sobre Dina, que es una de las hijas de Jacob que tuvo con Lea, y cómo es deshonrada por un rey y la venganza de sus hermanos. Así que vamos a leer este interesante capítulo. El capítulo 34, versículo 1 dice, en cierta ocasión Dina, la hija de Jacob, que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era el hijo de Hamor el Heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Lo que sí es que lo hizo en contra de la voluntad de Dina. Dina obviamente no estaba casada, era virgen, y Siquén, que era un príncipe, porque era el hijo de Hamor, que era el jefe del lugar allí, hace este mal contra Dina. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Miren que la mentalidad de Siquén. Se acuesta con ella a la fuerza, es posible que hubiera estado borracho, no hay justificación para esto. Lo que sí es que la viola y luego se enamora de ella y trata de ganársela, trata de enamorarla. Es tan difícil, imagínense, tratar de enamorar o de conquistar a una mujer que tú lastimaste sexualmente y emocionalmente. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Habían sentimientos encontrados, de tristeza, de dolor y de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Si este es un llamado a hacer las cosas bien desde el principio. Si Ken hubiera hablado con su padre, eh, aquí en el versículo 4 dice, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa, sin ningún problema se hubiera dado. Había buena reconciliación entre Hamor, el Heveo, e Israel y su familia. No veo un problema, un obstáculo para que no se hubiera dado. El problema aquí es que empezó con el pie izquierdo, empezó haciendo daño y deshonrando a la familia de Israel, al pueblo. Pero Hamor les dijo, mi hijo sí que está enamorado de vuestra hermana, por favor, permitid que ella se case con él. Haceos parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento.
Así vosotros podréis vivir entre nosotros y el país quedará a vuestra disposición para que lo habitéis, hagáis negocios y adquiráis terrenos. Siquem, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si vosotros me halláis digno de vuestro favor, yo os daré lo que me pidáis. Podéis pedirme cuanta dote queráis y exigirme muchos regalos, pero permitid que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. ¿Ven? El problema aquí era que había sido deshonrada. Eso imposibilitaba que ahora continuemos nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Ahora es tu esposa, nada pasó, nos olvidamos de eso y continuamos nuestra vida, nuestro negocio, los unos con los otros. No, 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 eso. Los hermanos de Dina dijeron, eso no es así. Pero no atacaron, porque sabían que si atacaban ahora, cuando estaba el ejército de Siquén, despierto y atento y a la defensiva, se iba a derramar sangre. Así que dice el versículo 13 que hubo engaño cuando los hermanos le hablaron a Siquén y a Hamor, su papá. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones de entre vosotros se circunciden para que seáis como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las vuestras en casamiento y viviremos entre vosotros y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptáis nuestra condición de circuncidaros, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Noten que ni siquiera lo amenazan. No dicen, si no aceptan, pues vamos a matarlos. No, no, no. Porque es que había un ejército eh, eh, razonable, o sea, por la actitud de los hermanos de Jacob, se ve que Siquén tenía un buen ejército, tenían hombres para poder defenderse. Quizás no eran una gran multitud, pero sí estaban ahí en números con los hijos de Jacob y todos los demás siervos y criados y hombres que tenían a su disposición para una pelea en caso de que se presentara esa situación. Entonces Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta. Y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob, de Dina, que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos y les dijeron, estos hombres se han portado como amigos, dejad que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden como hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados, no sabiendo ellos que estaban cayendo en una trampa. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy doloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. Solo dos, Simeón y Leví, porque estos hombres estaban con un dolor insoportable en el tercer día de la circuncisión. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. O sea que antes de casarse ya Dina estaba en la casa de Siquén. Interesante. Se la había llevado. Parecer estaba conversando, conociendo a Dina. Yo me imagino a Dina en la condición en la que se encontraba con un hombre que la había violado, que la había lastimado. No entendía quizás por qué sus hermanos habían permitido esto, pero ahora se da cuenta que era un engaño
y que Simeón y Leví vinieron aquí con espíritu de venganza. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Así que los demás chicos, los otros hijos de Jacob, pasan por encima de los cadáveres y sacan todo lo que hay allí en la ciudad, se roban todo, se llevan todo consigo. Esto era una costumbre cuando se atacaba un pueblo, una ciudad, una nación, llevarse las pertenencias, el oro, la plata, los animales y demás. Se apropiaron de sus ovejas, ganado, asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres. También esto es otra costumbre, llevarse cautivos o esclavos a los más pequeños y a las mujeres. Y se adquirieron todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví, me habéis provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos le explicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Ciertamente no, y eso fue lo que hicieron, atacar a Siquén y a Jomar el Ebeo, su papá, y destruirlo. Interesante, interesante estos capítulos, capítulos 32, 33 y 34, el libro de Génesis, eh, y ver cómo interesante el capítulo 32, la lucha de el ángel, la lucha de Dios con Jacob y la lucha de Jacob con Dios, la pelea, esa pelea espiritual y física, porque fue lastimado y esa bendición que recibió, esa transformación con un cambio de nombre. Yo espero que al estudiar la palabra de Dios podamos encontrar en ella aliento y fortaleza y reconocer que Dios es grande. Que cuando Él se encuentra contigo, te cambia, tu vida queda transformada, diferente, eres una nueva criatura, una nueva persona, seas hombre o seas mujer. Dios sabe cómo levantarse y Dios también es un Dios de venganza. Am, la venganza no es de nuestra, no es mía. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hace daño, eh, debemos dejar la venganza en la mano de Dios. En este caso, Leví y Simeón tomaron la venganza en sus manos por lo que le hicieron a su hermana. Pero recuerda, si alguien te lastima, si alguien te ataca, si alguien te ofende, si alguien te traiciona, pon eso en las manos de Dios, que Dios es un Dios de amor y de justicia, pero también es un Dios de venganza y un Dios de justicia, que se manifiesta cuando tiene que manifestarse en el momento exacto y de la mejor manera. Así que poderosa la palabra de Dios cuando estudiamos y conocemos a Dios a través de las historias bíblicas, especialmente aquí en el libro de Génesis. Amante a Dios y Padre, gracias por tu palabra y gracias por darnos la oportunidad de estudiarla cada día, aprender de las historias bíblicas, de las historias del pasado y cómo tú has utilizado a estos hombres para guiar a un pueblo, para proteger a un pueblo a lo largo de la historia con un propósito y una misión especial. Dirígenos y bendícenos a nosotros en el nombre de Jesús. Amén.